Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización, a la Secretaría Distrital por invitarme a participar en este evento. También a la Fundación de la Liga, la Lucha por la Vida. Mari, gracias por vuestro trabajo. Y bueno, he de confesarles que estoy un poco nervioso, que he cambiado hasta varias veces la presentación porque ya no sé qué decir y qué no decir después de todo lo que se ha dicho. Después de lo que se ha dicho aquí. Eso es la ventaja y quizá el inconveniente de ser el último en intervenir. Pero bueno, después nos coordinamos la doctora Lindsay y la doctora Natalie para dar un poco una estructura y una coherencia a esta parte final de la mesa, hablando sobre el tema, en primer lugar, cómo se planifica, teniendo en cuenta bases importantes como la cultura y las diferencias de clase, cómo son los peatones y cómo se mueven, cómo son estos sistemas inteligentes. Yo soy psicólogo y desde mi punto de vista trabajamos las conductas humanas, porque el usuario tiene que entender la infraestructura. Si la infraestructura no la entiende, no es inteligible, no va a hacer un buen uso de ella. No hay que poner un paso de peatones solo desde el punto de vista de la ingeniería, sino también entender si es un paso natural y el peatón lo va a utilizar. A veces podemos poner transporte público, pero a veces no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos si hacía falta ese transporte? Es decir, es importante desde el punto de vista de la seguridad vial, desde el punto de vista de la ingeniería y de las infraestructuras, que el sujeto entienda, conviva y comparta esa estructura y estudiar si realmente se va a hacer una usabilidad. Porque quizá la planificación y la infraestructura sea correcta, pero quizá no esté bien planteada o no cubra la necesidad no detectada de ese peatón en la movilidad. Dicho esto, bueno, hay muchos objetivos que quería dar en mis 15 minutos que me quedan, y en este caso queríamos hablar del colectivo de los grupos vulnerables, reflexionar sobre la movilidad y los principios básicos que creemos que tenemos que tener en cuenta en la planificación y en las estrategias de seguridad vial, qué características tiene el peatón como vulnerable, el caso específico de los mayores y de los niños, porque aunque todos somos peatones, no son las mismas características como ya hemos visto, los que tienen las personas mayores y los niños, el problema del peatón, incipiente del peatón tecnológico y luego las limitaciones, porque en nuestro trabajo, desde mi punto de vista de investigación, hablamos de la psicofisiología y las limitaciones que tenemos los seres humanos en nuestra movilidad. A partir de ahí, ¿qué es un grupo de riesgo? ¿Qué es un grupo vulnerable? Pues son aquellas personas que por diferentes circunstancias tienen mayor probabilidad de verse implicado en un accidente de tráfico o resultar muertos o heridos. Esas son las características que hacen que una persona sea un grupo vulnerable, que como ya hemos dicho, pues son peatones, ciclistas, conductores de vehículos de dos ruedas y usuarios de la bicicleta. Las principales cifras ya las hemos visto y sabemos que el 49% siguen siendo los colectivos vulnerables los que responden a este tipo de accidentes. Las cifras de Colombia también las hemos visto y vemos que tanto en fallecidos como en lesionados los colectivos vulnerables siguen estando en el top 10 y aquí no debemos estar en este top 10, que es importante. A partir de aquí les lanzo algunas reflexiones y son pensamientos, francamente, que les quiero hacer. Hay unas cuestiones básicas que son unos principios básicos que debemos cumplir y que desde el punto de vista de la psicología, la psicofisiología y de la seguridad vial tenemos que tener en cuenta. Los derechos. ¿Qué derechos queremos tener en nuestra movilidad? El derecho a la vida es importante. Nos movemos, pero con un derecho a la vida. El derecho a la movilidad. Todos debemos y queremos movernos. Y luego el derecho a la seguridad. ¿Cómo introducimos estos tres elementos en el sistema para que el sistema funcione? La vida, el querer movernos es un principio básico y universal en la movilidad, pero además queremos movernos de forma segura, protegiendo nuestras vidas. Esos son derechos que tenemos todos los ciudadanos. A partir de aquí, estos derechos viales, ¿cómo los introducimos? ¿Con la propia legislación o con la ley de más fuerte? A partir de aquí yo les planteo un modelo que estamos haciendo o que estamos inventando, que todavía no le hemos puesto nombre, pero que es la pirámide de la evolución de las especies viales, que es la base de la pirámide de las necesidades básicas de Maslow, un poco mezclado con la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que nos va saliendo? Pues el espacio viario, que sería esto. Y en la parte baja de la pirámide, ¿quién está? Los peatones. Todos somos peatones. Todos estamos en esa parte baja de la pirámide, porque algunos no conducen, otros no tienen licencia, no tienen vehículo, pero todos somos peatones. En la siguiente fase tenemos a los ciclistas, los conductores de bicicleta.
Continuamos con las motocicletas, después con los vehículos, con los coches, furgonetas y en la parte superior tenemos los autobuses y el King, que le vamos a poner hasta la corona, que son los vehículos pesados. Este es el rey de la selva, Lion King, ¿no? Y a partir de esta pirámide. Luego hacemos una división donde tenemos unos que son los motores y otros que son los locomotores. O sea, unos que utilizan la motorización y otros que son los locomotores. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque nuestra psicofisiología nos dice que tenemos unas limitaciones como seres humanos. Y la velocidad juega en contra de todos nosotros. Cuando nos subimos a un vehículo a veces no somos capaces de percibir la velocidad. Pero yo ahora les invitaría, no tenemos tiempo para hacerlo, pero es un trabajo que hacemos cuando hacemos investigación en los grupos de controles. Si yo les dijera a cada uno de ustedes, súbase en la silla y pónganse de pie. Imagínense que se suben a la silla, pónganse de pie. Y ahora imaginen que ustedes se van a caer y se van a lanzar. Visualícense. ¿Cómo se visualizaría? Imagínense que se pone... ¿Qué ven? Sangre, me voy a hacer daño en los dientes... sangre, la nariz rota. ¿Cuál creen que sería la velocidad de caída? 2 kilómetros, yo 3, que estoy más gordito, pero ¿cuánto? ¿Lo harían? ¿Se dejarían caer? Es como el caso que nos ponía la doctora de la caída de los edificios. No lo haríamos. Pero ¿qué ocurre cuando nos subimos en una máquina? Que esto transforma, nos transformamos. Y el ser humano es un ser muy limitado, porque estamos hechos para circular a una velocidad máxima de 2, 3 kilómetros. ¿Qué pasa? Que una vez que nos subimos en una máquina, en el momento que pasamos de la parte baja de la pirámide, del aparato locomotor al motor, nuestra psicofisiología, nuestras capacidades van en disminución. Y la velocidad es otro de los elementos que hacen que vayamos en esa disminución. Con lo cual, tenemos que intervenir de una manera específica en esta parte baja de la pirámide, teniendo en cuenta todo el sector. Este modelo tendremos que ir mejorando y evolucionándolo, porque no puede ser un modelo piramidal, tiene que ser un modelo lineal, porque todos debemos compartir la vía, donde los valores sociales, no solamente la norma de tráfico, tiene que estar también incluido. Ya nos lo decían, tolerancia, respeto, solidaridad, son principios básicos, a veces no sancionables, pero que intrínsecamente o que transversalmente tienen que estar también dentro de la ley de tráfico. A partir de aquí, vemos cuáles son las características que hemos ido detectando de estos colectivos vulnerables, ¿de acuerdo? Según los datos que hemos ido sacando también de la información, vi que en el plan de actuación que tenía Colombia, dice que todos los colombianos en algún momento de su vida son peatones. 6 de cada 10, el 61% son caminantes habituales y en promedio los peatones destinan más de 1 hora para caminar al día, distribuida entre 3 o 4 trayectos. O sea que todos ustedes se encuentran en esa parte baja de la pirámide, ténganlo en cuenta. A partir de ahí tienen que conocer cuáles son sus riesgos y cuál es su vulnerabilidad. ¿Qué nos dicen los estudios que hemos ido realizando? Nos dicen lo siguiente. En primer lugar, que tal cual se ha ido diseñando las infraestructuras en Colombia, en España y en muchos sitios, el espacio viario no está pensado para el peatón, está pensado para el motor, pero no para el locomotor. Además nos encontramos con trazados sinuosos, las aceras, como nos decía el alcalde esta mañana, no existían, no están tampoco preparadas para ellas, no existen suficientes marcas viales. Y aquí en Colombia, en Bogotá, me he dado cuenta, no hay marcas viales. Y al peatón y al vehículo hay que guiarlo, hay que trazarle el camino. Si ustedes aquí en este salón pintamos unas rayas y un camino, yo les puedo garantizar, como la ratita de Skinner en los experimentos, que ustedes seguirían ese trayecto y ese camino, porque necesitamos ser guiados. Una vez que nos guían, somos capaces de seguir esa trayectoria segura, en la mayoría de los casos. Con lo cual es importante que invertamos en aceras, invertamos en marcas viales. Y luego, para el conductor hay un problema importante, y es lo que denominamos la zona de incertidumbre. En un momento de situación de crisis, de riesgo o peligro, no sabemos cómo va a reaccionar el peatón. ¿Se va a quedar quieto? ¿Va a ir hacia la derecha? ¿Va a ir hacia la izquierda? Hay una incertidumbre derivada de la conducta humana que no sabemos cómo trabajar y no sabemos cómo trasladársela al conductor. Luego los estilos de vida que ya nos explicaban también, y la climatología. Son cuestiones importantes que van a hacer que tengamos en cuenta cómo se ha de trabajar con los peatones. A partir de ahí,
Según la ley en España, que en los estudios que hicimos con la Dirección General de Tráfico, nos dimos cuenta que hay diferentes infracciones muy comunes, tanto de los peatones como de los conductores. El peatón, en muchas ocasiones, aunque sea el vulnerable, hay que trabajar y hay que educarlo, hay que decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, irrumpe o cruza de manera antirreglamentaria la calzada y además justifica su conducta. Es que tenía prisa, es que tengo que llegar, es que tengo que hacerlo. No utiliza el paso peatones o no respeta la luz de semáforo, hasta en un 35% de los casos, o no se sitúa correctamente en calzadas, arcenes, ya que se pone en riesgo porque, digamos que a veces ocupa el espacio del vehículo. Los conductores, por su lado, son los motores, acuérdense en la pirámide, más fuertes. ¿Qué hacen? Incumplen las indicaciones del semáforo, no respetan la prioridad de paso de peatones, aparcan sobre la acera, incumplen las indicaciones de alguna señal vertical u horizontal, aparcan sobre el paso de peatones. ¿Por qué? Porque se siente que están en la parte de arriba de la pirámide y que tienen ese derecho sobre las especies más bajas. Esto ya es más la teoría de la evolución de las especies de Darwin, juntado con el tema del consumo de sustancias. A partir de aquí, luego el otro problema que tenemos es que si tenemos limitaciones como personas, imagínense cuando vamos bajo los efectos de sustancias, alcohol, drogas, fármacos. Todo eso va a limitar nuestras capacidades, nuestro proceso atencional, nuestras distracciones, nuestro proceso de toma de decisiones. 28% de los peatones atropellados dan positivo en sustancias. 28% dan positivos en sustancias, con lo cual, aunque sean los vulnerables, también hay que trabajar con ellos y explicar el caso. Destacando el caso especial de los mayores. A los mayores tenemos que tratarla de forma especial por ciertas variables. Tienen problemas sensoriales diferentes a los peatones más jóvenes, tienen menor capacidad de reacción para evitar cualquier imprevisto, sus tiempos de reacción son mucho mayores, tienen un fuerte mundo subjetivo interior, tienen mucha desinformación, tienen desconocimiento de las normas, incluso si hay un éxodo del ámbito rural a la ciudad, desconocen y no conocen ese caos, no saben cómo poner ese orden ante tanto estímulo que tiene la ciudad, porque a la larga, cuando vamos por la ciudad como peatones o conductores, tenemos que tomar decisiones, cruzo o no cruzo, acelero o no acelero, freno o no freno, y ese proceso de toma de decisiones es complicado, y para una persona mayor más. Y luego mejoran, sí que nos hemos dado cuenta que algunos estudios y la literatura nos dice que cuando van acompañados y son responsables de menores, cumplen más la norma, porque digamos que tienen esa capacidad de tengo que educar a este menor que va conmigo. Bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son las quejas y mayores según los estudios que hemos realizado que nos muestran o que manifiestan los peatones frente a este sistema piramidal? Pues que hay pocos pasos peatones, que las calles son demasiado anchas y los tiempos de estimación de semaforización hace que no les dé tiempo a cruzar, obstáculos en las aceras en mal estado, aglomeraciones de los coches, las bordillas de las aceras, las barreras arquitectónicas que también hacen que tengan estas limitaciones y que ocupen el espacio de los vehículos. Y luego muchas veces el estrés y el ruido ambiental hacen que tengan problemas en su toma de decisiones. Además, tienen estos problemas: autosentimiento de prioridad por razones de edad. Yo soy mayor y tengo derecho. Yo soy mayor y tengo derecho. Respétenme. Muy importante. Y segundo, alto consumo de fármacos y medicamentos, ¿vale? Y en caso de impacto, pues tienen menores posibilidades de sobrevivir. ¿Por qué? Porque tienen su fisiología, su cuerpo está mucho más dañado y su capacidad de recuperación también es mucho menor. El niño, en estos tres contextos que ya hemos visto, como pasajero, como conductor de bicicleta y como usuario de la vía pública. ¿Qué nos han dicho los últimos estudios? Les he quitado la literatura y les he dejado las ideas básicas. En primer lugar, que tienen poco desarrollados sus sentidos, están potenciando todos sus sentidos, con lo cual no entienden a veces las infraestructuras del tráfico. A veces confunden el ver con el ser visto. Si yo he visto un vehículo, ellos creen que el vehículo me ha visto a mí, y esto a veces no es verdad. Pero ese aprendizaje lo tienen. Tienen deficiente percepción de riesgo, menor campo visual, dificultad para el cálculo de distancias. Yo les reto a todos ustedes, les invitaría, vamos, a una paella en mi tierra, en Valencia, a que saliéramos fuera y le calcularan que son 100 metros. Y yo estoy seguro que el 20% acertaría, el 80% fallaría. Hacer un cálculo en parado. Imagínense cuando vayamos caminando o haciendo ese cálculo a velocidades a 30, 40, 50. No sabríamos calcular la distancia de 100 metros. Seremos muy poco eficaces. Y luego tenemos otro problema, que es el peatón tecnológico, que denominamos el peatón tecnológico. Actualmente en España ya hemos tenido algún accidente. Estamos trabajando con alguna compañía de seguros sobre el tema de conducción, distracción y Pokémon Go. O sea, ya hemos tenido cazadores de Pokémon que han sufrido las consecuencias de los accidentes de tráfico, con lo cual es un nuevo reto
Por esto es un trabajo continuo que tenemos que ir asumiendo y viendo cómo se desarrollan las ciudades, las tecnologías, porque a partir de ahí tenemos que continuar trabajando. Las limitaciones de nuestra psicofisiología, fíjese, del peatón. El peatón tiene varias fuentes de distracciones. Bueno, tenemos 3 elementos, que es la vía, el vehículo y la persona. ¿Cuáles son los factores externos que tenemos localizados que hacen que el peatón no esté totalmente atento? Pues a veces un recorrido muy familiar. ¿Ustedes piensan los riesgos que tienen de su recorrido a su casa cuando van como peatón o cuando van a comprar? No lo piensan porque son caminos familiares. El hablar con otros usuarios, como nos decían acá, que la gente se para, habla y charla. El uso de dispositivos móviles y auriculares, y luego a veces la densidad del tráfico. Y luego los factores internos, que tenemos que tenerlos en cuenta. La fatiga, la somnolencia, estados psicofisiológicos como el estrés, ansiedad, depresión, edad avanzada, características de la personalidad, efecto de sustancias y la excesiva concentración en pensamientos e ideas. Pensamos y caminamos. No estamos atentos al 100% al elemento del tráfico, con lo cual estas son variables que tenemos que tener en cuenta. Porque ¿cuáles son nuestras limitaciones? Fíjense, la percepción visual es la que proporciona entre el 80 y el 90% de la información cuando nos movemos por las calles, como conductores de vehículos y como peatones. A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas limitaciones importantes y que el sistema visual es el único con el que trabajamos aparte de otros. Ya voy terminando. Como limitaciones, fíjense que solo decodificamos el 20%, la psicofisiología en los estudios nos dice que solo decodificamos el 20% de la información que vemos. Nuestro aparato ocular solo tiene una resolución de 1 píxel. 1. Fíjense, las cámaras de móvil ven más que cada uno de nosotros. Nuestro cálculo de velocidades y distancias es poco exacto. Las sustancias afectan a esto, perturban, ya lo hemos dicho, y el entorno también altera la percepción. No me da tiempo, pero simplemente, si ven este gráfico o esto, pueden ver que realmente esos objetos se mueven. ¿Se mueven? ¿Os les da la sensación que se mueven o estas líneas son paralelas? Son efectos ópticos que tenemos y que a veces la realidad no la interpretamos tal cual es y que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la ingeniería y otros que el ser humano es un ser limitado y no es un ser locomotor, no es un ser motor, sino que locomotor. Y la infraestructura y el vehículo tiene que estar y la planificación adecuada a estas circunstancias. Tenía varios juegos, pero no me da tiempo a ponérselos. Y simplemente como conclusiones les quería decir lo siguiente. Las nuevas teorías hablan de que tenemos que trabajar con los peatones en la detección de peligros y la detección de riesgos. Y esto significa que tenemos que enseñarles a leer la carretera, a decodificar los riesgos y la información. Poco a poco, cada uno a su nivel, de la misma manera que también se va haciendo a los conductores. Y que ustedes también tienen un reto importante que hacer y que lo tienen en su plan, y es que reducir el 18% las víctimas de sus peatones. Tengan en cuenta la psicofisiología, las limitaciones de las personas como peatones. Como conclusiones, bueno, pues que somos vulnerables, que tenemos unas limitaciones, que hay que medir medidas integrales pero dedicadas a cada uno de los colectivos y que tenemos que trabajar en percepción de riesgo. Esa es mi hija. Se llama Martina. Tiene 5 años y se lo vengo a decir por una reflexión que estaba haciendo anteriormente. Martina está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, tiene un mundo de oportunidades para hacer. Martina evidentemente no puede hacer ecuaciones matemáticas todavía, no puede hacer sistemas integrados porque no es su edad. Y a veces yo, y lo digo desde mi humilde opinión, tengo la sensación que cuando los expertos venimos acá a Colombia queremos enseñarles todo, mostrarles todo, y le digo, aquí se quedan ustedes con todas las metodologías y los rollos que les hemos dicho nosotros, pero nosotros nos vamos, y ahora ustedes se quedan en el día a día. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pongo orden y concierto? ¿Por qué pongo a mi hija? Porque yo a veces comparo a una niña de 5 años, de 6 años, con Colombia. Tienen un mundo de oportunidades. Mi hija tiene herramientas, colorines, bolis, materiales, tablets, ordenadores, sistema educativo para hacer. Colombia tiene todo. Tiene plan, tiene agencia, tiene políticos implicados, tiene recursos. ¿Por qué a veces fallamos? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no conseguimos? Quizá hacemos métodos muy importantes o que quizá hay que hacer como con Martina. Primero habrá que enseñar a leer y a escribir y después a hacer ecuaciones. Primero habrá que empezar por las cuestiones básicas de la seguridad vial y después aplicar muchísimos más métodos científicos. Se lo dejo ahí como reflexión. Y en el mientras tanto, mientras los políticos, los gobiernos y todos los demás se ponen de acuerdo, podemos hacer lo siguiente, como decía Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo, seamos nosotros los primeros actores de la seguridad vial, sean ustedes los primeros actores de la seguridad vial. Empiecen desde hoy mismo saliendo por esa puerta y dando ejemplo, porque sus conductas viales seguras también modifican y también reducen la accidentalidad.
Pues nada, muchísimas gracias.